En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, estimados hermanos, en el Evangelio de hoy vemos esta admiración de los apóstoles que escuchan las palabras de nuestro Señor y que no entienden su significado, porque como hombres imperfectos, pues no entendían lo que es realmente el Espíritu de Dios, y por espíritu humano, por espíritu terrestre, entonces no pueden comprender el lenguaje divino. Y ese espíritu humano pues está en muchos lugares, y también se le podía en cierta manera asimilar al espíritu mundano que nos rodea en este mundo, y que es una manera diferente de juzgar la realidad. En verdad hay dos maneras de juzgar la realidad. Una manera que es la manera de Dios, según el Espíritu de Dios, según el espíritu de la fe cristiana, y después está otra manera que es la del mundo, la del espíritu del mundo, incluso la del espíritu diabólico, que está presente por todos lados en este espíritu mundano, y que son dos maneras de comprender la realidad. Son dos maneras diferentes de juzgar los hechos, de juzgar todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos y para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces debemos saber distinguir estas dos maneras. Y si no sabemos distinguirlas, estamos perdidos en cierto sentido, porque estamos expuestos al engaño del demonio, y estamos así como alguien que no sabe a dónde va ni de dónde viene. Entonces debemos tener claro en nuestro espíritu qué es lo que es el espíritu de Dios y el espíritu mundano, diabólico. Y así que nuestro Señor dice: un poquito más de tiempo y no me veréis, y un poquito más de tiempo y me veréis. Es decir, nuestro Señor, lo que para Dios es poco, para el hombre puede parecer mucho, y a veces en ese poquito de tiempo se comprende toda nuestra vida, pero para Dios eso es poco. ¿Por qué? Porque esta vida no es nada comparada con la vida eterna, con los valores eternos, con los bienes eternos, con la verdad de Dios, con los valores de la fe. Entonces nosotros, espíritu humano, consideramos importante aquello que no lo es, o lo consideramos muy grande o muy difícil, y para Dios es un pequeño momento. Entonces, y nuestro Señor dice: el mundo, vosotros sufriréis, pero el mundo se alegrará. Es decir, que nosotros no tenemos los mismos motivos de alegrarnos que los que tiene el mundo. Y cuando nosotros sufrimos, el mundo se alegra, ¿verdad? O cuando el mundo se alegra, nosotros sufrimos. Entonces, si nosotros tenemos el espíritu del mundo, es muy mala señal. Y lo que es muy peligroso es tratar de hacer una mezcla. Y eso es muy común en nuestra época y muy común en los cristianos, en nosotros también, que haya esas mezclas entre el bien, el mal, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y cuando uno se pone a hacer mezclas y lo hace por principio, ya así como por costumbre, es muy malo eso, porque Dios hasta castiga esa mediocridad o esa falta de entereza en nuestra fe. Entonces, Dios quiere que nosotros oremos en todo, en todas las cosas, sin excepción,
por razones de fe. Aun cuando nos lavamos las manos, aun cuando estamos cocinando, aun cuando estamos haciendo cosas muy comunes, muy ordinarias, y el error es querer separar entre lo que es de Dios y lo que es de nuestra vida o del mundo. Esa separación para Dios no existe, porque Dios es absoluto. Dios es el autor de todo, absoluto. Entonces Él quiere que también nosotros tengamos una respuesta hacia Él absoluta, no a medias tazas, medias tintas, sino que seamos tener entereza en nuestras actitudes y en los motivos de nuestras acciones, porque esos motivos son los que valorizan o que hacen un demérito sobre lo que hacemos. Entonces, si tenemos, aunque hagamos lo mismo que otra persona que no cree, pero no tiene el mismo valor la acción, porque el motivo por el cual se hace es un motivo sobrenatural, un motivo de fe, un motivo espiritual, aun si hacemos cosas materiales, pero se hacen para gloria de Dios, por amor a Dios, por razones de fe, y eso tiene otra significación delante de Dios y otro valor. Entonces, el gran peligro, y hoy es tan fácil dejarse contaminar por el espíritu mundano que nos rodea, muy fácil. Es muy fácil, es una actitud de las personas, actitud de la gente, la actitud de nuestros amigos, incluso de nuestras familias, que tienen una actitud así como a veces sí creen, a veces sí son creyentes, pero es un cristianismo moderado, mezclado entre algunas cosas de Dios, otras cosas del mundo, y finalmente es el espíritu humano que sale adelante. Entonces nosotros debemos estar en guardia contra eso que nos rodea, contra ese mundo que quiere invadirnos, y cada quien en su campo, Dios en el suyo y el mundo en el suyo, el demonio en el suyo, son absolutos. Tanto Dios como el demonio quieren todo, no quieren la mitad, no quieren algo a mitad, y por eso esos dos espíritus son antagonistas, se combaten. A veces no se nota, porque nosotros, puede ser por superficialidad, no vemos que a veces estamos obrando de una manera contradictoria. Acabamos de confesarnos, acabamos de tal vez de hacer una oración, un acto de contrición, y enseguidita ya estamos haciendo algo que desdice un poquito, ¿verdad?, lo que hicimos, lo que acabamos de hacer. De alguna manera es posible, y no nos damos cuenta. Eso es lo grave. Esa incongruencia del hombre es algo que nos deja a veces en la admiración. Esa falta de congruencia, esa falta de convicción finalmente. Cosas que a veces sabemos, pero que no las ponemos en práctica. Esa mediocridad nos hace mucho daño. Entonces, es muy fácil decir, sí, aquí están los enemigos de Dios, son los ateos, los masones, los mundialistas. Sí, es muy fácil, y nosotros estamos del otro lado. Sí, es cierto, pero nosotros también estamos en cierta medida contaminados por las consecuencias del pecado original, por nuestra debilidad, y no debemos creer que pues, a veces juzgamos de una manera muy absoluta a los demás o a las cosas de este mundo, sin tomar en cuenta que nosotros también estamos tocados en cierta manera por el mal. Entonces, viendo el mundo de esa manera, pues ya no se quiere hacer esfuerzos. ¿Por qué?
uno dice, no, pues yo soy tradicionalista, entonces yo estoy bien, yo estoy bien, yo he leído algunos libros muy interesantes, muy buenos, entonces todo lo que yo pienso pues está bien. Pues no siempre, y a veces es no tanto en las grandes ideas, los grandes principios de nuestra fe, sino más bien en los detalles de nuestra actitud cotidiana. Y podemos ser incongruentes con lo que creemos, con lo que sabemos. Y ese espíritu humano, mundano, pues hace presión sobre nuestra vida, nos empuja, no es que solo venga solito, sino que también hace una presión para que nosotros lo sigamos. Y no es fácil contradecirlo, no es fácil. Entonces, a veces problemas de incluso nuestro carácter, de nuestra manera de ser, pueden ser una manifestación del desorden que hay en nuestra vida, en nuestra alma. Pero debemos saber y pedirle a Dios que nos permita ver dónde está lo que es de Dios y dónde lo que está del mundo. Pero sí, en el fondo, siempre el gran motivo de nuestras acciones debe ser Dios. En todas las cosas. Es como le llaman los teólogos el fin último de todo, y después están los fines intermediarios. Entonces, fines intermediarios, pues sí, corresponde a todo lo que hacemos en nuestro día, que trabajamos o que rezamos o que lo que hagamos que sea necesario, pero eso lo hacemos por un fin que viene después, ¿verdad? Como aquel que quiere ir a otra ciudad, pues el fin último sería ir a esta ciudad, pero el fin intermediario sería de tomar un medio de transporte. Así que ese medio de transporte uno lo toma por el fin último, no nada más por sí mismo. Entonces es el peligro del hombre que se detiene muchas veces en el fin intermediario y ya no mira el fin último, ¿verdad? ¿Por qué comemos? Pues para servir mejor a Dios. ¿Por qué dormimos? Pues para servir mejor a Dios. No es solo por nuestro placer, por nuestro gusto y otras razones, ¿verdad? Humanas. Es verdad que hay ciertas cosas, actividades que son necesarias, pero no vemos a veces el fin, el verdadero fin, y no lo hacemos realmente por eso. A veces es en realidad por nuestro egoísmo. Y así en la vida cristiana, incluso ese gusano, ese veneno del espíritu humano se mete incluso en nuestras acciones, incluso en nuestras acciones cristianas. A veces puede pasar, por ejemplo, que rezamos para que nos miren, o para que alguien nos elogie, o que hacemos una buena obra para que consideren que somos buenas personas. Por eso nuestro Señor nos decía, cuando hagáis una buena obra, trata de hacerla discretamente. Es cierto que pues también hay que dar el buen ejemplo, es también una obligación, ¿verdad?, dar el buen ejemplo, pero en cierta medida no debemos exponer todo lo que hacemos de bueno, porque esa buena obra se envenena con la vanidad, la complacencia, que hace que pierdan su valor estas buenas obras y que no son realmente hechas por el fin último, es decir, por Dios, sino por otro fin, que es quedar bien, que es la vanidad, que es el orgullo. Y eso no solo en este dominio, en otros muchos dominios se puede mezclar nuestro espíritu propio, nuestra vanidad, nuestra soberbia, y eso echa a perder el valor de nuestras acciones, aunque sean muy buenas en sí, ¿verdad? Pero tengamos mucho cuidado en esa pureza de intención que hace subir de valor las cosas de una manera muy grande. Esas acciones, por ejemplo, piensen ustedes que a veces Nuestra Señora, cuando estaba en Nazaret, le daba
de comer a San José, al niño Jesús, les servía su plato, les ponía su comida. ¿Qué tiene eso de extraordinario? Eso también se pasa en los hogares hoy, pero nadie va a negar que el valor de ese acto de Nuestra Señora era grandísimo delante de Dios. El mérito, ¿por qué? Porque lo hacía con una pureza de intención muy perfecta, muy grande, que no podemos comprender, no podemos imaginar esa perfección en la intención que había en Nuestra Señora, en todas sus acciones, que eran animadas por ese corazón inmaculado, lleno de Dios, lleno de fe, lleno de caridad. Entonces, aunque hiciera algunas acciones muy simples, muy cotidianas, muy comunes, esas acciones tenían mucho valor delante de Dios, grandísimo valor. Y nosotros también las hacemos, pero no es lo mismo, no tienen el mismo valor. Entonces ella sí lo hacía con entereza, con una perfección, en ese fin último, buscando ese fin último que es la voluntad de Dios, y por eso fue la Santísima Virgen. Entonces hay mucha diferencia entre las intenciones de las almas que son de Dios y las intenciones de las almas que son del demonio. Pero también hay mucha diferencia entre las almas que son de Dios, enteramente de Dios, y aquellas que hacen una mezcla de lo que es de Dios y lo que es del mundo. Y es el gran peligro que ha hecho tanto daño a la Iglesia, a los hijos de la Iglesia, y hoy a la tradición, porque este fenómeno que vemos en la tradición hoy de decadencia respecto al combate de la fe, no es la primera vez que pasa. Ya en el siglo XIX, en el siglo XX hubo varios casos de los católicos liberales, de los católicos modernistas, que quisieron adecuarse al mundo, quisieron decir, ¿por qué vamos a estar mal con el mundo? Si en el mundo hay gente muy amable, muy sonriente, muy agradable, entonces ¿por qué vamos a estar mal con ellos? Mejor vamos a ganárnoslos por las buenas. Y eso no fue la actitud de un San Pío X, que aunque desagradó mucho en su época, logró frenar el modernismo, porque el modernismo, como decía, es como ese veneno que se va metiendo, y comienza por una actitud que no parece mala, es una actitud así de poco conciliante con este mundo, y que finalmente nos acerca al mundo. Entonces, sí, nuestro Señor siempre utilizó las buenas maneras cuando Él hablaba, o cuando Él hablaba con los judíos, los sacerdotes, los fariseos. Utilizó siempre un lenguaje conciliante. No es cierto. Los denunciaba públicamente, los ponía en ridículo, los acusaba. Pero nuestro Señor, el manso de corazón, que es dulce y manso de corazón, que es la bondad personificada, la dulzura, no se comportó así. Y eso es el espíritu mundano de hoy, que está muy concreto, por ejemplo, en el ecumenismo de la Iglesia moderna. Quieren hacer todo por las buenas, quieren hacer todo sin criticar, sin desagradar, sin quedar mal. Entonces nuestro Señor no utilizó ese lenguaje, y fue a veces muy duro en sus palabras. Entonces no es la misma actitud. Es cierto que hay personas que hay que tratarlas con dulzura, es verdad, pero a veces los que están endurecidos en una actitud orgullosa, hay que tratarlos a veces con dureza. Esa fue la actitud de nuestro Señor. Y por eso el mundo lo detestó, por eso el mundo lo crucificó,
No es una casualidad así nomás que lo crucificaron porque tenía que morir, porque Él había decidido de morir por nosotros, es verdad, pero Él fue en realidad la causa de que ellos decidieron crucificarlo, fue porque Él decía la verdad y porque Él les decía sus verdades y porque Él denunció el pecado, el desorden y la mentira. Así que es verdad que la predicación de la verdad es la salud para aquellos que la escuchan, que quieren escucharla, pero si no se predica la verdad tampoco nadie se salvaría. Y la verdad tiene que desagradar ciertamente a nosotros también cuando nos dicen, bueno, tú tienes tal defecto. Pues sí nos desagrada, pues sí, ¿por qué me dice eso? ¿Yo qué le hice? Yo creo tener buena intención, pero no es siempre así. Aunque parezca que tengamos buena intención, no es siempre así. Y entonces, por ejemplo, sobre todo aquellos que están calificados para corregir, ¿verdad? ¿Quiénes están calificados para corregir? Pues son los que tienen una autoridad. En el hogar sería el padre de familia, en una parroquia sería el sacerdote. Es el sacerdote que puede corregir, tiene el cargo de eso, es para eso. Entonces hoy a veces se invierten las cosas, los que corrigen son aquellos que critican, que están diciendo esto y aquello por atrás, y el sacerdote si dice algo es mal visto, dice no, está regañándome, ¿cómo se atreve, verdad? No, pero es su cargo, eso es su oficio, no solo es lo que debe hacer, sino Dios le ha dado esa misión. Es verdad que no lo hace, no puede hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? Pero si fuera necesario, si fuera una necesidad, pues sí. Así como un padre puede llamarle la atención a su hijo porque se portó mal, pues sí, es normal. Pero eso desagrada al espíritu humano, y es muy humano que no nos guste que nos digan algo. No hagas esto, no lo hagas de esta manera. Bueno, aquel que tiene la función de hacerlo no debería molestarnos, pero aquel que no la tiene y que a veces lo hace de una manera, digamos, inoportuna o imprudente, pues es diferente. Pero es cierto que en todo debemos obrar con prudencia. Es cierto que existe también la corrección fraterna entre hermanos, a veces se pueden llamar la atención, pero es de una manera mucho más suave, con más tacto, con más educación, si se quiere. Es de otra manera, no es lo mismo que cuando el superior sí tiene esa autoridad y puede hacerlo de una manera un poco más radical, es cierto, pero entre hermanos o entre fieles sí, a veces puede haber una corrección, pero debe ser hecha con mucho tacto, con mucha caridad, con mucha prudencia, y no decir las cosas de cualquier manera, es verdad, salvo casos muy graves. Entonces esa diferencia entre los dos espíritus es muy importante en nuestra época, tenerla clara en nuestra mente, en nuestro espíritu, para poder diferenciar lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, y no dejarnos en cierta manera cautivar por el demonio o por el mundo. Y desde el momento que el demonio tiene un poquito de influencia en nosotros, pues la aprovecha como puede, lo máximo que puede. Por eso debemos ser desconfiados, sí, desconfiados de todo lo que se nos viene en la mente, ¿verdad? A veces no todo lo que se nos viene en la mente es forzosamente recto, ordenado, prudente. Así que es ciertamente, cuando nos referimos a los principios de nuestra fe, a las verdades de la Iglesia, estamos segurísimos. Pero a veces en las aplicaciones, en la vida cotidiana de estas verdades, es en donde podemos a veces equivocarnos. Por eso hay que proceder con prudencia, ¿verdad? Pero siempre con este gran deseo de separar el trigo de la cizaña.
porque esa cizaña está en nuestras almas. Nadie escapa a esto. Hasta los santos vivieron toda su vida porque vivían en la oración, en la meditación, incluso en la separación del mundo, en la soledad, para separar el trigo de la cizaña de sus almas. Ni siquiera ellos estaban inmunes a estas tentaciones, a estas debilidades. ¿Y por qué las vencieron? Justamente porque fueron vigilantes, justamente porque rezaban más, justamente porque, no solo porque sí somos santos, entonces todo me va a salir bien. No, para ser santos hay que tomar los medios. Así que no nos hagamos ilusiones. Por nuestras propias fuerzas no podemos superar esta diferencia entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Así que tenemos que recurrir a aquel que puede separar realmente el trigo de la cizaña. Y este es Dios, sus santos, aquellos que son sus enviados, y la iglesia misma, en la medida que los ministros de Dios son fieles a la tradición, en esa medida hay que escucharlos. Es así. Entonces, pidámosle mucho. En esta misa vamos a pedir que Dios nos ayude a tener ese espíritu de rechazo al compromiso, rechazo a la mezcla, no a cualquier tipo de mezcla, sino a la mezcla del Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y ser fuertes, sí, en ese sentido, no en otros sentidos, porque a veces somos fuertes o intransigentes en cosas que no tienen que ver, en cosas que no están inspiradas por los principios de nuestra fe, y entonces ya espíritu humano. Entonces se vuelve un cierto celo amargo que envenena los medios de la tradición y que nos crea muchas faltas de caridad, incluso en el juicio, en la manera de juzgar de lo que está pasando en la iglesia, pues también hay muchos errores por eso. Entonces no es solo la crisis de la iglesia, no es solo un problema estrictamente doctrinal, estrictamente de orden de las cosas exteriores, de la fe, de la iglesia, sino también a nivel personal de cada quien. Y muchos en la historia de la tradición, de la fraternidad también, ha habido muchas defecciones, pero yo pienso que muchas veces estaban originadas esas defecciones por un exceso de espíritu humano que se mezclaba en su vida cristiana y degeneró una especie de celo fuera de lugar, un celo amargo, un celo que no es de Dios. Pero sí pensaban que a nivel doctrinal era todo, pero no, es que también debemos ver que a veces que incluso nuestro juicio influye en nuestra manera de ser, influye en nuestros juicios. Y tomamos, como dicen comúnmente, pues, gato por liebre, es decir, creemos ver algo, pero es porque creemos verlo y no lo es. Entonces es necesaria una gran humildad para ser realistas. Y pidámosle a la Santísima Virgen, ella, Reina del Cielo, Madre de Dios, fue humilde. Y nosotros, que somos nada, y además pecadores, pues ¿cómo podemos erigirnos en jueces de todo? Porque hay personas que dan juicios absolutos sobre todo lo que ven. Y no se puede. Podemos dar juicios absolutos de ciertas cosas, sí. Y cuando no sabemos o tenemos dudas, pues la regla cristiana que se impone es esperar, prudencia, silencio. Cuando uno no sabe sobre algo y no está seguro, mejor no imponérselo a los demás, dejarlo por la paz. Esperar o informarse o leer o consultar. Pero no debemos ser categóricos en todo lo que decimos, cuidado. Ese es peligroso. Entonces vamos a considerar que también en la epístola de hoy está muy claro esta diferencia que Dios quiere hacer entre el mundo y el espíritu del mundo y el espíritu de Dios.
que es lo que realmente, sobre lo cual seremos juzgados, y que lo cual serán juzgados el valor de nuestras obras cristianas, esa entereza de la fe, esa entereza de la caridad, pero que está absolutamente dependiente de la fe. No es esa caridad carismática, sentimental, aparicionista. Yo hablo de un exceso en el apego a las apariciones. No digo que todas las apariciones sean falsas, pero hay un exceso en el aparicionismo, es decir, estar siempre con esa búsqueda, esa curiosidad de cualquier aparición que se nos viene, tomarla en cuenta como si fuera un dogma de fe, pero no es así. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora en esta misa, en este tiempo pascual, ¿verdad?, que Dios nos transfigure en nuestras almas a semejanza de Jesucristo, que es una obra de gracia. Esta resurrección de nuestro Señor, pidámosle a Él que nos ayude a vivir nuestra fe con entereza, y que nos dé un grande horror y desprecio de la mediocridad y de las mezclas a nivel de la fe. Ave María Purísima.